Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 14 minutos. Hay frases, hay palabras que identifican a personas concretas. Cuando en Colombia hablamos de solidaridad, inmediatamente pensamos en doña Nidia Quintero, quien durante muchos años lideró la Caminata de la Solidaridad por Colombia, que nació el 12 de octubre de 1979, con un pequeño desfile que tenía como intención conseguir equipos de panadería para un instituto con personas con discapacidad, y que año tras año fue una expresión del compromiso y la solidaridad de los colombianos. Ella, que fue primera dama entre 1978 y 1982, usó su liderazgo en favor de las demás personas, entendiendo que siempre hay que hacer algo por quien lo necesita. Creo que el homenaje que nosotros le podemos hacer a esta mujer símbolo del salir de sí por ayudar a otros tiene que ser liberarnos de la tendencia egoísta que nos ha sumido en una dinámica de polarización y violencia que no nos permite construir un proyecto de nación suficientemente trascendente como para que incluya a todos en la diferencia y propicie un desarrollo integral. Cuando pienso en la solidaridad, busco enseguida qué es, y me encuentro con expresiones como la del filósofo Emmanuel Levinas: el rostro del otro me obliga. Entonces, la solidaridad se inicia cuando dejamos de ver al otro como problema y lo reconocemos como llamado, como invitación, como una posibilidad de aprendizaje. La fragilidad del otro me convoca, no como elección, sino como un deber ético. Nadie comprometido éticamente puede ser indiferente ante el dolor y la necesidad del otro. Siempre se debe movilizar para generar condiciones dignas en las que todos nos podemos desarrollar. También busqué otra persona que me ayudara a entender solidaridad. Y me encuentro con la filósofa Hannah Arendt, que decía: la solidaridad nace de la responsabilidad compasiva, no de la compasión pasiva. Entonces, queda claro aquí que se trata de una vida responsable. No se trata de sentir pena o lástima por el otro, sino que es necesario asumir el compromiso activo por el bien común. La solidaridad no es emoción, es acción ética. Al final, un saludo especial a la familia de doña Nidia Quintero y una oración de agradecimiento por ella y una de súplica para que se haga el milagro de Miguel. Como colombianos, seguimos deseando su salud desde las distintas experiencias espirituales que tenemos. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya tenemos las 7 de la mañana, 17 minutos. Momento para hablar de deportes, momento para hablar del Mundial de Clubes, que nos regaló en las últimas horas quizás el mejor partido o uno de los mejores partidos de lo que va corrido de este certamen en los Estados Unidos. Y fue el duelo entre el Al Hilal árabe y el Manchester City inglés. Victoria de los árabes 4-3. El tiempo reglamentario terminó 2-2. Incluso se cerró en medio de la furia de Guardiola por una jugada al minuto 96, un posible penal a Doku, el central venezolano. El árbitro Jesús Valenzuela no lo consideró. Guardiola incluso corrió casi 40 metros, le gritaba: ¿estás de broma o qué? Bueno, la furia de Guardiola no valió, el partido se fue al extratiempo y allí al minuto 112, en un juego de toma y dame, golpe a golpe, 4-3, Marcos Leonardo, el delantero brasileño, sentenció la victoria del Al Hilal y el adiós de Guardiola, Haaland y compañía. Lo cierto es que para el conjunto árabe también fue determinante el arquero Bono, gran figura, el arquero marroquí que realizó 10 atajadas impresionantes, la mayoría de ellas. Y para el técnico del conjunto árabe, Simone Inzaghi, un dato no menor: en los últimos 2 meses eliminó al Barcelona de Flick cuando estaba al frente del Inter de Milán, con victoria 4-3 en la Champions, y ahora elimina al City de Guardiola al frente de los árabes 4-3 en el Mundial de Clubes. A propósito del Mundial de Clubes, el Fluminense con otra estelar actuación del colombiano John Arias. Qué momento, qué Mundial de Clubes está jugando el nacido en el departamento del Chocó.
en la victoria 2-0 frente al Inter de Milán. Adiós al subcampeón de la Champions. Germán Cano, el argentino, y Hércules, el jugador brasileño, al minuto 90+4, fueron los encargados de sentenciar la clasificación del Flu a los cuartos de final. Ojo que de nuevo Arias, el colombiano, recibió el premio como el MVP, como el mejor jugador del partido. Así que 3 de 4, es decir, 3 premios de 4 juegos para Arias como el mejor de la cancha. Recibió el premio frente al Borussia Dortmund alemán, frente al Ulsan de Corea del Sur y ahora frente al Inter de Milán. En cuartos de final, el Fluminense, el equipo de John Arias, Kevin Serna y Gabriel Fuentes, 3 colombianos en la formación, enfrentará al Al Hilal. Será duelo de brasileños frente a árabes. También Palmeiras ya tiene su asiento, el de Richard Ríos, frente al Chelsea de Inglaterra, y el Paris Saint-Germain, el campeón de la Champions, se verá las caras con el poderoso Bayern Múnich. Hoy quedarán armados los cuartos de final en su totalidad, porque en octavos se medirán Borussia Dortmund frente al Monterrey mexicano. En el Monterrey también 3 colombianos, Estefan Medina, Nelson de Osa y Johan Rojas, y el Real Madrid frente a la Juventus. Así que otro día de altas emociones esperamos en el Mundial de Clubes. En Colombia, en nuestra liga, cerramos un fin de semana muy cardenal. La alegría de la victoria de Independiente Santa Fe, el triunfo para su 10ª estrella, un partido memorable en ese compromiso de vuelta en el Atanasio Girardot, cuando Fidrisevski abría la fiesta para el poderoso, luego Harold Santiago Mosquera igualaba para Santa Fe y al final el gol épico, el de Hugo Rodallega, lesionado en una sola pierna, marcando para certificar la victoria y la gloria cardenal. La 10ª es una realidad para Santa Fe, como también lo fue una tremenda fiesta, un carnaval que colapsó a Bogotá, bueno, a la zona aledaña al Aeropuerto Internacional El Dorado. Fueron horas de tránsito, mucha congestión vehicular, pero en medio de todo una tremenda fiesta. Los hinchas santafereños salieron a las calles, luego se tomaron el Parque Simón Bolívar y allí festejaron junto a los campeones la obtención de su medalla número 10, de su estrella número 10. Noticias de la celebración, que Rodallega se va a quedar, que Baba ya piensa en su equipo para la Liga 2 con 22 jugadores profesionales y la base de canteranos, y que la dirigencia santafereña ya empieza a mover fichas pensando en reforzar el equipo para la Copa Libertadores del 2026. Y atentos porque en Turquía hay noticia, ya los medios dan reseña e imágenes de los aficionados esperando en la sede del Fenerbahce a John Hader Duran. Es decir, es ya todo un hecho absoluto. John Hader Duran deja el Al Nassr, no será compañero de Cristiano Ronaldo y jugará en el fútbol turco. Está todo pactado hasta el año 2026, su vinculación en esa liga. Y en Wimbledon, a esta hora, ya actuación de colombianas. Cayó Emiliana Arango con parciales 7-5 y 6-3. Se despide la antioqueña en la primera ronda del Gran Slam británico frente a Daria Kasatkina, la australiana. En minutos, a las 7:40, está previsto arranque el juego de Camila Osorio, la jugadora del equipo Colsanitas, frente a Danielle Collins, la norteamericana. Y también hoy tendremos a Yannick Sinner, el italiano, frente a Luca Nardi, duelo de italianos, y más adelante en la mañana, sobre las 10 de la mañana, a Novak Djokovic enfrentando al francés Alexandre Müller. Ya ganó Aryna Sabalenka, dejó en el camino a Carson Breslin, la canadiense, la modelo que se ha hecho viral por haberse convertido en la top model que financió con su trabajo en las pasarelas su pasión por el tenis. No pudo dar la sorpresa, Sabalenka, la 1 del mundo, la derrotó con parcial 6-1 y 7-5. 7:22, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. En Colombia los decretos han sido por tradición herramientas del gobierno, pero cuando los decretos se convierten en blindajes frente al control judicial, la democracia tiembla. El nuevo intento del gobierno Petro, liderado por su ministro de Justicia, Eduardo Montalegre, busca cambiar las reglas de juego, que las tutelas contra el presidente ya no sean revisadas por el Consejo de Estado, la máxima autoridad contenciosa del país, sino por jueces del circuito. En otras palabras, el gobierno quiere cambiar de árbitro justo cuando el partido
se le está complicando. Y es que en apenas unos meses el Consejo de Estado ha tomado decisiones incómodas para el presidente Petro. Congeló el decretazo de la consulta popular, prohibió sus consejos de ministros televisados en televisión privada y lo obligó a retractarse por declaraciones contra figuras políticas y casos del pasado, contra la familia Vargas Lleras y el asesinato de Gloria Lara. 7 de la mañana, 24 minutos. Se me acaban los elogios para Hugo Rodallega. Ah, bueno, indudable. Lo de Rodallega, pocas veces visto en el fútbol profesional colombiano. No, un ejemplo desde todo Eso punto es de vista. épico, es heroico. Cierto. Lo iban a sacar casi en el minuto 80 del partido. Lo que pasa es que tuvo una lesión. Pide Rodallega que lo saquen. Entre lágrimas. Y va el técnico y le dice, aguanta un poquito, ¿cierto? Ujú. Y Rodallega se queda ¿cuánto? Minuto y medio más. Claro, y en ese Y minuto en ese de infracción, momento sí, se le aparece el pase prodigioso. el de Eduard López. Rodallega solo y Ujú. gol de Rodallega En una pierna. para el título de Santa Fe. Mm. Es que de esto, padre, o sea, si usted quiere la definición Esto es épica. de un héroe, Es esto. es esto. Esto es la épica, esto es un relato épico. Si alguien hubiera soñado un relato épico, no lo hace así, porque es que es imposible que un jugador De en acuerdo. una pierna, ¡pac!, te haga el gol. No, es que no Le pateó faltó la con la música de pierna, Rocky le de fondo. pateó con el corazón. Ah, bueno, poeta, ¿no? ¿Se imaginan si Falcao hubiera tenido un poquito de la garra que tuvo Rodallega? Ay, Dios, no ¿Se comparen, imaginan? son seres No, humanos pero a llorar a la distintos. llorería. Seres humanos distintos, Se le- hombre. se le No, sale- no. se le Bueno, sale- pero se le santafereños sale el días, san- querido se le director. sale- se le sale santafereños días, señor don Luis Ernesto. Y bienvenido a a los equipos que ganan ya 10 títulos, Luis Ernesto, bienvenidos. Se Los le estábamos sale el esperando. Yo, se le sale. yo, en cambio, tengo mucha tristeza por la gente del Medellín. O sea, Millonarios es pasó una por vaina, la- sufro. Hombre. Yo, ¿cuántos subcampeonatos seguidos, Fue, Néstor? 4. Millonarios pasó por la Cuatro décima. seguidos, Néstor. 4. Yo lloro Pero- por eso. pero la y a verdad- mis amigos hinchas del Medellín, que tengo bastante hinchas del Medellín, les digo, hombre, entiendo el sufrimiento. Pero Millonarios pasó por la décima hace 53 años, ¿no? Luis Ernesto, para que Sí, sepa, hace falta rato. 50. No, Hace rato. no, Sí, tribuna azul. déjalo Aquí gozar, no, déjalo gozar. no sean Pero rabones. yo creo que, yo creo que en lo de Aurelio. Rodallega, A ver, Néstor, Aurelio, en lo de tiene Rodallega, razón. Aurelio, tiene razón la gente de Santa Fe Claro. en estar celebrando, hombre, de verdad. Sí, no, déjenlos. claro, pues es que y medio lo de siglo Rodallega, la atrasándose manera medio como siglo. ganaron en Medellín, con ese gol de Pero Rodallega, que es el de verdadero de dicho- super ídolo, que es un gol de garra. Sí, claro. ¿Cierto? No, es un Sí. ejemplo absoluto. De- Va a cumplir 40 años. El cuarentón de la liga se va a quedar. Va a jugar la Liga 2, porque había dicho, si salgo campeón me voy. Yo honestamente, no solo, se va. solo tengo elogios para la gente de Santa Fe. Sí, tremendo. Ya quisiera yo que un jugador veterano en Millonarios hubiera hecho lo que hizo Rodallega. El veterano de Millonarios tuvo un dolor en el dedito meñique y estuvo 3 meses incapacitado. No, tuvo una lesión seria. Hombre, no es justo eso. Y Claro sabe una que estuvo cosa que lesionado. todos los focos están sobre Rodallega, pero si uno mira con detalle, hay 3 jugadores O sea, fundamentales. El arquero. Rodallega El hizo un arquero, gol cojo. Mosquera Marmolejo. Hizo un gol cojo. Eso no es síntoma de lo que es tener. Sí, Ya sabe de usted eso, qué le quiero de decir. eso, sí. Mística ovalada, como diría Diría el campeón. Edgar Perea, exactamente, el campeonísimo. ¿Mística ovalada? Era una frase de Edgar Perea ¿Sí? fabulosa. Para hablar de qué. Para hablar de aquello. Ok. A estos jugadores les falta mística ovalada. Estoy totalmente de Bueno, acuerdo. pero Rodallega la tuvo toda, y no solo Rodallega, mire, permíteme simplemente decir lo de Mosquera Marmolejo y lo de Daniel Torres, 2 líderes que se suman a Rodallega y fueron el eje, la bandera, la base, la garra de este Independiente Santa Fe con gente muy joven, como este chico Frasica, que también determinante, bueno, más sus volantes de recuperación, bueno, un equipo que encontró el profe Baba para darle la alegría, así que felicitaciones, que sigan La celebrando. mala los noticia por cuenta de Cardenales. Santa Fe vino ayer con el tráfico en Bogotá. Uy, una Felipe. locura. Qué desespero. ¿A qué horas llegó? Al padre, Mire, yo suelte el llegué celular un a segundo. las... No, ¿A espere. qué horas llegó usted? Yo volé de Santa Marta a las 12 del mediodía. Llegué aquí 1 de la tarde. Mientras salí, eran las 1:20, 1:30. Llegué a mi casa a las 5:15. Sí, el trancón por la avenida del Pucha. Dorado, Felipe, ayer. Yo quería que hubiera No, ganado no, Medellín. Lo que pasa es que... Cuando estaba en ese carro, decía, ¿por qué no ganó Medellín? Sí, ahora, 2 o 3 horas después usted llegó a la casa y ya pasó, no es grave. Pero no hay derecho, Felipe, a la negligencia e imprevisión por cuenta de la caravana de Santa Fe ayer. Había muchísima gente por la avenida del Dorado. Muchísima. A mí me tocó, yo me salvé porque cogí por otro lado. Ujú.
pero lo de la Avenida del Dorado ayer era totalmente inviable. No, hubo Mira, te gente digo, era un bloqueada 2, parqueadero. 3 horas. En momentos duró como 2 horas siendo un parqueadero. Sí, sí. No se movía Sí, no se nadie. movía nadie, es cierto. Nosotros estábamos en el Simón Bolívar esperando a Santa Fe, que aterrizó a las 11 de la mañana. Eran las 2 y pico de la tarde y no había llegado el bus al Simón Bolívar. Es decir, fue un Y tránsito... se quedó corta la celebración. ¿Ah, Se sí? quedó corta la celebración, claro, por Dios. Pero era un día festivo, digamos. Tiene toda la legitimidad que hayan acompañado al equipo de esa manera, pero pues, no, por la culpa supuesto, no es de Santa Fe. Sí, no, Pero de acuerdo. había que hacer alguna planeación. Yo sí estoy seguro Sí, que eso no, había que no, planearlo, no. Néstor. Las estrellas se las ganó Santa Fe todas, con todos los honores. La mala nota de hoy es para el gobierno, la administración de Bogotá, por cuenta del caos que se desató ayer por la celebración de Santa Fe. En segundos, noticia de última hora desde Villavicencio. Estás escuchando Blue Radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente Del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue. parte del juego. Bogotá, después de un amanecer lleno de emergencias, esta mañana hay una grande en Villavicencio. Se abrió un hueco en el centro de la ciudad, hay vías inundadas y decenas de casas inundadas por cuenta del desbordamiento de ríos vecinos. Felipe, esta es la de el hueco que se abrió. ¡Qué barbaridad! Con camioneta y todo. Esto es un aguacero, el diluvio en Villavicencio esta madrugada. En Villavicencio se encuentra esta mañana Carlos Andrés Pérez. Néstor y oyentes, muy buenos días. Así es, la emergencia por la que atraviesa Villavicencio el día de hoy es bastante fuerte. Esto por cuenta de los desbordamientos de los ríos, principalmente el río Coa, que terminó afectando este punto de la ciudad. Esto es el puente que queda muy cerca en el centro de Villavicencio. Como ustedes se pueden dar cuenta, las personas que nos siguen en nuestras transmisiones en vivo, este puente se hizo un cráter gigantesco, hay una camioneta que quedó prácticamente inclinada a punto de irse a este hueco. Por allí pasa un puente. Este puente fue el que fue arrasado por la fuerte corriente del río Ocoa. Sin embargo, hay que decir que no es la única emergencia, Néstor, porque también hay por lo menos 18 emergencias en Villavicencio y 13 derrumbes en varios puntos de la capital del departamento del Meta. La vía que sale de Villavicencio hacia el municipio de Puerto López prácticamente colapsó. Hay muchas viviendas afectadas, eso solamente hablando de la zona urbana. Si la zona rural todavía no ha podido ni siquiera ser atendida por los organismos de socorro, apenas están intentando llegar porque pues las fuertes corrientes del río han afectado estos puntos de Villavicencio. Hay emergencias porque el río Guayurío va con un nivel bastante alto. Este río atraviesa o pasa por la vía que va de Villavicencio hacia Acacías y pues todavía estamos esperando que las autoridades confirmen, por lo menos puedan tener un balance preliminar de las afectaciones que hay en la capital del departamento del Meta por estas fuertes lluvias. Estás escuchando Blue Radio. Hoy comienzan a correr los 10 o los 15 días que necesita la empresa Keralty para hacer cumplir la orden de la Corte Constitucional y recuperar el manejo y la administración de la EPS Sanitas, que, dicho de otra manera, es volver a administrar la salud de 5.8 millones de colombianos. 7 de la mañana, 33 minutos. Habla esta mañana en Sevilla, en España, el presidente Gustavo Petro. Están allí en la cumbre de financiación de desarrollo. El presidente Petro llegó allí, ha hablado esta mañana de cambio climático, ha hablado del Fondo Monetario Internacional, ha hablado del ELN, ha hablado del narcotráfico. En España se encuentra Enrique Rodríguez.
Empecemos por el ELN, estas declaraciones o lo que va a decir, y vamos a escuchar ahora sobre el ELN y otros temas, ha sido una entrevista que ha mantenido con la agencia de noticias EFE, la agencia pública española, y ahí se ha referido en efecto al ELN. Ha hablado, o le preguntaban por el proceso de paz con ese grupo terrorista, y decía que el ELN es como una bisagra que nació de la insurgencia armada, pero que por terquedad se mantiene en las armas cuando ya todo el movimiento guerrillero colombiano lo había dejado. Y así hablaba del presente del ELN. Y en el cambio en las décadas y por su terquedad de mantenerse en las armas cuando ya todo el movimiento guerrillero colombiano las había dejado, empieza a vincularse a las redes internacionales del narcotráfico y termina prácticamente en una transformación, nosotros le decimos traqueta, al negocio de la cocaína, que lo inhabilita para entender la necesidad de la paz y las transformaciones sociales en Colombia. Se le ve pesimista al presidente Petro sobre la posibilidad de que haya algún tipo de movimiento hacia la paz con esa organización terrorista. Como las entrevistas o cuando se producen entrevistas con el presidente de Colombia con medios españoles como la agencia EFE, la droga, la cocaína y el tráfico de drogas suelen ser temas recurrentes. Y efectivamente le han vuelto a preguntar precisamente por eso, por la droga. Y el presidente Petro ha dicho que precisamente es la droga y el consumo de la droga lo que está incrementando, el consumo de la droga fuera de Colombia, lo que está incrementando la violencia en Colombia. El incremento de consumo de cocaína en Europa, que ya cuenta con centenares de laboratorios de purificación, está impulsando la violencia en Colombia y nos ha dañado la posibilidad de salir de los 100 años de soledad. El presidente Petro se ha referido también a una comparación que hizo en otras ocasiones y que despertó algo de polémica cuando comparó la legalización de bebidas como el whisky o el vino con la legalización de la cocaína. En este caso ha vuelto a transitar por esos argumentos, como digo, en una entrevista que ha concedido en uno de los pasillos de la cumbre de Sevilla a la agencia de noticias EFE. Y que la culpa no la tiene el campesino productor de hoja de coca, que es simplemente un pobre en una región excluida, no tiene más para vivir, sino en la ausencia de una política realista en Europa, o que legalice la coca como legalizó el vino y el whisky, o que le enseñe a sus niños y niñas en los colegios a no consumir, o ambas cosas. Sin embargo, una de las palabras que más han llamado la atención en las últimas horas del presidente Petro ha sido las que han tenido que ver con el Fondo Monetario Internacional. En las últimas horas lanzó un duro ataque contra ese organismo. Criticó la ausencia de su directora Kristalina Georgieva en este encuentro que está teniendo lugar y que va a continuar en Sevilla hasta el próximo jueves. Ya ha dicho que el Fondo Monetario Internacional debe reestructurarse o incluso liquidarse. Lo escuchamos. Si el FMI sigue en esa posición, nosotros, el pueblo, la humanidad, tenemos que dar una respuesta. Si el FMI no es capaz de reestructurarse ya frente a los principales problemas de la humanidad, porque su accionista principal está divertido tirando bombas y asociado a un genocida, pues el FMI se tiene que liquidar como institución multilateral del mundo. Y habría que construir otra. O si no, perece la especie humana. La segunda jornada de esta cuarta Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Financiación para el Desarrollo está teniendo lugar en Sevilla y va a terminar esta conferencia, como digo, el próximo jueves. Hoy se está hablando allí de la fiscalidad de las grandes fortunas, de los programas de ayuda de cooperación y de la creación de un compromiso de Sevilla, un documento que se va a consensuar entre todos los que estén en esta cumbre. Allí está también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha hablado también de cooperación internacional, aunque en sus encuentros con los periodistas de lo que más le preguntan es de la profunda crisis de gobierno, o de la profunda crisis política que se está viviendo en España como consecuencia de los casos de corrupción que azotan a su gobierno, Néstor. Gracias, Enrique. 7 de la mañana, 37 minutos. Ahora, Felipe, el presidente criticando al Fondo Monetario Internacional, del que Colombia es socio. Colombia tiene un representante en la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional. Sí. Y es allí en donde el presidente Petro debería dar estas discusiones, pero el presidente Petro, aprovechando cualquier espacio para criticar, para lanzar el mensaje ese apocalíptico de la extinción de la raza humana, que es una de sus advertencias favoritas. Ahora, por seguramente vendrán represalias del Fondo Monetario Internacional, Néstor. Eso se debe venir, pues, porque es que esa es una pelea absolutamente innecesaria por un lado,
y peligrosa por el otro, porque pues como dicen popularmente, el palo no está para cucharas, ¿no? Sí. Pero más insólito, estamos criticando, Felipe, o el presidente Petro está calificando y seguramente le vendrá una respuesta al Fondo Monetario Internacional, que es el que nos califica. Entonces estamos tirándole piedras al profesor. Eso ni bola le paran, porque, Néstor, aquí tenemos un presidente Petro que es anti-FMI para la exportación y pro-FMI para el mercado interno. Porque Petro no ha hecho sino obedecer al Fondo Monetario en estos 3 años. La reforma tributaria del 2022 es copiada, calcada de un documento del Fondo Monetario sobre Colombia. El alza en los combustibles es una recomendación, comillas, del Fondo Monetario del año 2019. Petro no ha hecho sino obedecerle al Fondo Monetario y pagarle puntualito las deudas, y después sale a hablar carreta. Otra fantasía. Esta es la mañana de las fantasías. Hablar carreta, de hablar fantasías, de crear un fondo monetario, porque los pueblos del mundo van a crear un nuevo fondo monetario y él va a dirigir. Porque se está anticipando. Una igualita a la de Leiva, pero en el terreno económico. Pero es que ya el hombre la ve venir, nos lo dijo aquí José Antonio Campo, primer ministro de Hacienda de Gustavo Petro, que muy seguramente el año entrante el Fondo Monetario Internacional nos vaya a suspender definitivamente. En este momento está en pausa y congelada la línea de crédito flexible para Colombia. Acuérdese que ustedes que ahí es donde está la bolita, y por eso el presidente, a manera de premonición, se empieza a anticipar y a hablar más del Fondo Monetario, para que cuando le suspenda ya del todo y le quite esa posibilidad de endeudarse de más con ellos, pues ya tenga el camino allanado y haya dicho muy claro que no le gusta lo que hace. Y Paola, el Fondo Monetario Internacional no va a tomar una decisión contra Colombia por esto que acaba de decir el presidente Petro en contra del Fondo Monetario Internacional. Esa decisión, y cada vez más probable decisión, de quitarnos ese acceso a esa línea de crédito, a esa tarjeta de crédito, por llamarlo de alguna forma, estará sustentada por la situación fiscal de Colombia. Ahora, con la pérdida de la calificación crediticia ante dos calificadoras, muy seguramente aumenta esa probabilidad de que el Fondo Monetario Internacional pues nos cancele definitivamente esa tarjeta de crédito, y de acuerdo con usted, muy seguramente el presidente Petro se está adelantando a esa posible decisión del Fondo Monetario Internacional. Y que le copien esta propuesta, muy difícil que el mismo fondo se autodestruya. Yo miraba las caras de las personas que estaban ahí en el auditorio y como Víctor, era como una propuesta como de no creer. Es un socio de la sociedad se llama Fondo Monetario Internacional, diciendo que hay que liquidar la sociedad, pero lanzando el mensaje por fuera de la sociedad, Néstor, y hablando contra los socios de la sociedad. Señor Álvaro. Pero el fondo no va a contestar nada, porque ya le contestó. Al principio del gobierno hubo una muy buena relación, y el Fondo Monetario aplaudió las políticas del gobierno Petro, pero pues con todo lo que ha pasado, disparó primero amenazando con quitar esa línea de crédito, que prácticamente era un anuncio de que lo iba a quitar. Petro sabe que se lo va a quitar. Yo estoy de acuerdo con los que dicen que simplemente se está anticipando y retaliando al golpe que recibió del Fondo Monetario, porque la queja de los gobiernos de izquierda es que el Fondo Monetario no presta cuando necesita, sino cuando le obedecen, pero pues así son los bancos. Pero esta pelea está casada desde hace rato. Cuando el banquero le va a quitar a usted, Felipe, la tarjeta de crédito, pues usted no se pone a tirarle piedras al banquero, ¿no? Usted busca alguna clase de negociar, para que no le quiten la tarjeta de crédito. 7:42 minutos, el presidente Petro en modo pelea, la de hoy, también con el Fondo Monetario Internacional, hablando desde Sevilla, en donde a propósito están en una crisis por cuenta de las altísimas temperaturas, una ola de calor que en buena parte de los países del sur de Europa tiene las temperaturas por encima de los 42, 43 grados centígrados. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, ¿qué tal? Buenos días. Pero no es solamente el sur de Europa, sino que también el centro de Europa, París. Imagínate hoy restringiendo la entrada a la Torre Eiffel porque se pronostican 40 grados de temperatura en la Torre Eiffel. El Reino Unido, Londres, 35, 36 grados. Ciudades que no están preparadas para esas temperaturas, como sí lo está el sur de Europa. En todos los países ha habido alertas durante el fin de semana y siguen esta semana. Así se escuchan esas alertas. La primera
ola de calor del verano ha inundado el mapa de amarillo, naranja y rojo. En 3/4 partes del país, el calor implica riesgo para la salud. C'est là qu'on attend les températures les plus excessives aujourd'hui, avec des pointes possibles à 40 degrés, y compris sur la région parisienne. Clima però sempre caldissimo, specie al centro-sud. La verdad es que lo que está pasando es que en Francia han tenido que cerrar 1.300 escuelas todavía abiertas por los campamentos de verano y porque los chicos no pueden ir a las escuelas. En Italia hay 21 de las 27 ciudades principales en alerta roja máxima, incluidas Roma, Milán y Nápoles. Y también está el problema de los incendios forestales. En Turquía en este momento hay a 50.000 personas que han tenido que ser evacuadas por esos incendios que están siendo voraces y además alimentados por los incendios. Esto es lo que se escucha allí en Turquía. Desesperado de la gente, la verdad es que se están viviendo temperaturas que no se conocían, que no se habían vivido hasta ahora, sobre todo porque estamos pensando que estamos en 1 de julio, pero que estas últimas temperaturas se midieron hasta el día 30 de junio, nunca en junio. Por ejemplo, cerca de Lisboa habían llegado a los 46,6 grados, o en España a los 46 grados, 42 grados en Lisboa. Eso es lo que se está viviendo y esa es la preocupación. Pero hay otra preocupación, Néstor, y es que están vigilando con muchísimo cuidado lo que está ocurriendo con los océanos. Lo que está ocurriendo es que el Mediterráneo está 6 grados por sobre su temperatura normal. También está ocurriendo con el mar Cantábrico, que está 5 grados sobre su temperatura normal. Y ahí la preocupación es porque eso significa agua que se evapora, que luego se encuentra violentamente con zonas más frías en la atmósfera y genera lluvias torrenciales y tremendamente catastróficas. Así que esa es la preocupación que hay en este minuto por estas temperaturas absolutamente anormales que se están viviendo en Europa cuando recién estamos empezando el mes de julio, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. En esta gran caminata 1981, Solidaridad por Colombia. Allá pasa el carro de bomberos y vemos a la primera dama de la nación, doña Nidia Quintero de Turbay. A los 93 años falleció doña Nidia Quintero de Balcázar en la Fundación Santa Fe de Bogotá, lugar en el que estaba interna después de una afectación respiratoria. Cabe recordar que doña Nidia fue primera dama entre 1978 y 1982 e impulsó la transformación del ICBF, pero su obra más grande fue la creación de la Fundación y la Caminata por la Solidaridad en Colombia, junto con su hija Diana Turbay. No era de caminata, era un desfile, en unos camiones, en unas cosas. Entonces yo fui encima de un camión y la gente era absolutamente una cosa muy linda. María Carolina Hoyos es la directora de la Fundación Solidaridad por Colombia, que es herencia de su abuela, doña Nidia Quintero, que acaba de morir. María Carolina es la nieta mayor de doña Nidia Quintero. María Carolina, buenos días. Néstor, muy buenos días. Lo lamento mucho, primero que todo. Le agradezco. En la Pues, última conversación que tuvimos a propósito de lo de Miguel, usted me dijo que ella ya estaba malita, me parece que ya lo veían venir, ¿no? Sí, pues, Néstor, ella pues tenía 94 años, con los achaques propios de la edad, y pues pensábamos que lo obvio es que en algún momento partiera. Lo que no me imaginé y no lo veía venir era que fuera pues en medio de lo que estamos viendo con mi hermano Miguel. Sí, y murió en la misma clínica, ¿no? Así es, a pocos pisos de donde está mi hermano. Sí. ¿Doña Nidia supo en algún momento lo que le había pasado a Miguel? Néstor, yo no sé en realidad si lo intuía. Probablemente yo le conté que ya mi abuela está... Lo del trapito blanco. Exacto. Entonces, pues lo del trapito blanco es que una hora antes del atentado mi abuela ya estaba hablando muy poco.
las últimas cosas que decía, hasta hace 6 meses lo que más repetía es hay que hacer siempre lo correcto. Desde hace 6 meses para acá estaba hablando muy, muy poquito, pero fíjese usted que el día del atentado, como le conté en algún momento, 1 hora antes, le dice a su enfermera que la acompañaba, le dijo, hay que ponerle un trapito blanco en la cabeza a Miguel. ¿Ella tenía en estos últimos días momentos de lucidez? Sí, ella tenía momentos de lucidez, así es. ¿Y en esos momentos de lucidez nadie le contó lo de Miguel? No, no lo hicimos, no. ¿Y ella preguntó por él en algún momento? No que yo sepa, pero yo creo que las conexiones del amor van mucho más allá de la edad y de todo, y probablemente ella podía intuir que algo podía estar pasando, pero en realidad no fue un tema que tratáramos con ella desde hace 3 semanas. Vale. María Carolina, usted no solo está heredando la dirección de la Fundación Solidaridad por Colombia, sino heredó de doña Nidia pues la sensibilidad para liderar estas causas sociales. ¿Qué representó doña Nidia Quintero, viéndolo ustedes desde adentro, para la Fundación, para el país? ¿Qué mensaje, qué legado deja ella? Néstor, mi abuela Nidia entendió y lo demostró con creces que el servicio a los demás ni siquiera es una obligación, es simplemente un privilegio de los que viven trabajando por un propósito mayor. Mi abuela Nidia desde muy jovencita comenzó acompañando a los enfermos en los hospitales en Neiva, y pues con una sensibilidad especial se convirtió en la dama de la solidaridad, un legado que ha perdurado durante 50 años, que ha tocado más de 5.8 millones de personas, que hoy más de 2017 jóvenes son profesionales gracias a la Fundación Solidaridad por Colombia, porque les hemos pagado la universidad a más de 16,000 niños y niñas que de 0 a 5 años que están por debajo de la línea de la pobreza extrema, que han podido tener alimentación, educación, cuidado, entornos seguros, amor a través de la Fundación. Es decir, que yo le diría que el legado de mi abuela está traducido en historias de carne y hueso, de personas y de jóvenes y de niños y de abuelos que han podido transformar su vida porque ella creyó en ellos antes que cualquiera. Sí. María Carolina, ¿qué tiene pensado la familia con respecto a las honras fúnebres de doña Nidia? Y se lo pregunto porque muchos colombianos, entre ellos yo, por supuesto, pues queremos hacerle un homenaje póstumo a doña Nidia. Felipe, tan amoroso. En este momento los restos de mi abuela están en el Capitolio, en el Salón Elíptico, y la entrada es para que cualquier persona que tiene un vínculo afectivo, emocional o que fue beneficiario de ella pueda ir a despedirla. Esto estaremos hoy y mañana hasta las 10 de la mañana, y después iremos a la Catedral Primada de Colombia mañana, miércoles 2 de julio, a las 12 del día, donde el cardenal estará pues oficiando las exequias y la misa para después llevarla a la cremación a mi abuela. Que seguramente ahí será, Felipe, el escenario, si usted quiere ir a la misa, como seguramente van a ir tantos colombianos. María Carolina, usted estaba muy chiquita cuando doña Nidia comenzó la Fundación Solidaridad por Colombia, ¿cierto? Así es. Mi abuela Nidia, la Fundación Solidaridad por Colombia y es del 79. Yo tenemos edades similares, es decir que yo nací, crecí, yo digo que a mí la solidaridad me la dieron en el tetero, entonces pues toda la vida he estado muy cerca, y ella tuvo algo que he tratado de imitar y de copiar,
es que la manera más poderosa de educar, uno a veces como mamá o como papá o como cuidador se esmera en decirle cosas a sus hijos y realmente a veces le entran por un oído y le salen por el otro, pero lo que uno hace, ellos sí lo copian. Y mi abuela Nidia me enseñó a través de su ejemplo el privilegio que es, yo tuve la posibilidad de ir por muchas partes de Colombia desde chiquita acompañando a mi abuela a entregar regalos en Navidad, a acompañar en desastres naturales, y eso definitivamente se me convirtió en una impronta. ¿Y en qué momento, María Carolina, usted supo que usted iba a ser la sucesora de doña Nidia Quintero? Nunca me lo imaginé, entre otras porque... ¿Lo habló con ella alguna vez? Claro, ya te voy a decir, entre otras porque cuando uno tiene una heroína, nunca se imagina que ella algún día va a dejar de trabajar y va a dejar de estar. Entonces, pues simplemente pasó lo siguiente: cuando matan a mi mamá deja la silla vacía en la junta directiva de la Fundación Solidaridad por Colombia porque pues ella participaba desde la fundación de la organización con mi abuela. En ese momento la asamblea de la fundación en 1991 propone mi nombre para reemplazar a mi mamá en la junta directiva de la fundación, es decir que yo desde los 18 años estuve en esa junta y yo creí que esa iba a ser mi mayor participación y he sido voluntaria toda la vida de esa organización, entonces ahí estaba bien. Cuando mi abuela, yo era viceministra de las TIC y mi abuela empezó a decirme, evalúa y por favor ayúdame a irte a la Fundación Solidaridad por Colombia a presidir la fundación. Mi abuela, hablamos esto por lo menos 5 años y yo 5 años le decía, mamá, tú eres irreemplazable, tú lo tienes que seguir haciendo. Me decía, cada vez estoy mayor, ya tengo 87 años, estoy teniendo mi problema de la mácula que hace que vea menos, por favor tienes que irte, pues tienes que asumir el reto. Y desde finales del 2016 asumí el reto. Llenar los zapatos de mi abuela es absolutamente imposible, imitarla es imposible y tampoco es mi deseo, pero desde entonces llevo las banderas de la Fundación Solidaridad por Colombia queriendo honrar su legado. Sí, María Carolina, ¿de qué se nutre, de qué recursos se nutre la Fundación Solidaridad? Porque los colombianos pues conocemos y hemos participado activamente algunos en las marchas de la solidaridad, pero ¿de qué se nutre? ¿De dónde vienen los ingresos de la fundación? Donaciones de compañías, de personas naturales que hacen, por ejemplo, padrino solidario y apadrinan un joven, un niño, un abuelo para todos nuestros programas. A través de donaciones es realmente donde principalmente se nutre. Y la otra fuente de monetización de la organización es a través de la caminata. Usted lo decía, Felipe, y es la Caminata de la Solidaridad, nace hace 48 años, donde lo que se buscaba era que los medios de comunicación dan unos espacios, y quiero agradecer enormemente a Blue, porque definitivamente ustedes han sido demasiado importantes en ayudar a escribir esta historia de la solidaridad a través de apoyar la Caminata de la Solidaridad. Dan espacios, nosotros tenemos esos espacios y salen nuestros patrocinadores y nuestros donantes allí en agosto, y de esa manera nosotros recibimos donaciones donde tenemos estos recursos que nos ayudan a nutrir todos los programas anualmente de la Fundación Solidaridad por Colombia. Es un buen momento para pedir, para reiterar la necesidad de ese apoyo. Este año, ¿cuándo es la caminata, María Carolina? Este año se transforma la caminata porque son 50 años, entonces vamos a tener, Néstor, el 16 de agosto, un gran festival musical en el Campín, en Bogotá, absolutamente gratuito, y el 17 una carrera, la carrera de la solidaridad, donde están todos invitados a participar, es decir que van a ser 2 días, todo el fin de semana, un fin de semana muy solidario. Pues a propósito de la muerte de doña Nidia, siempre habrá un pretexto para
invitar a los colombianos a que se sumen al propósito de la Fundación Solidaridad por Colombia. Es un gusto saludarla, es María Carolina Hoyos, que dirige hoy en día la Fundación, ahora con la muerte Néstor, de doña Nidia. Muchas gracias. Néstor, si me permite una pregunta, María Carolina, antes de despedirla, ¿cómo se encuentra hoy su hermano Miguel? ¿Qué puede compartir sobre su evolución médica? Digamos, el acceso a la información ha sido sumamente transparente para todos a través de los comunicados de prensa de la Fundación Santa Fe y también de su esposa María Claudia, que tiene acceso directo a los médicos y va, digamos, nutriendo la información. Mi hermano, su recuperación ha sido increíble, esa es parte del milagro. Mi hermano, hace 4 o 5 días, ustedes registraron la última operación de mi hermano, y esa operación se la hubieran hecho a una persona, a un paciente, con las mismas condiciones y características de la lesión en 3 meses. A mi hermano se lo están haciendo a los 20 días del atentado. Es decir que pues ha evolucionado milagrosamente muy bien. Miguel tiene una capacidad de recomponerse, de resiliente, esa fuerza que lo hace mantenerse con vida, y esa recuperación ha sido absolutamente milagrosa. Vamos muy bien, cada vez mejor, gracias a Dios, a los médicos, al personal. Salió bien que ha estado acompañando. la Sí. última cirugía, la del viernes, salió bien, ¿no? Salió súper bien, además la cara del doctor Hakim era, lo decía todo, ¿no? Una sonrisa de oreja a oreja que pues eso lo dice todo. Sí. Pues me alegro que haya razones para ser optimista, me alegra saludarla, María Carolina, y me alegra hacerle un homenaje a doña Nidia Quintero, que fue una de las mujeres grandes, de las primeras damas más importantes en este país, en la historia de Colombia, que no es poca cosa. Un abrazo para usted, para su familia, María Carolina, gracias. Infinitas gracias. Chao. 8 en punto. Néstor, usted que estuvo en la sí, caminata. yo he padre. participado de la caminata, pero el recuerdo más fuerte que yo tengo es siendo niño. Imagínese usted, Néstor, que en el año 78, 79, yo recuerdo mucho porque inauguraron el Coliseo de Basquetbol de Santa Marta. Sí. Yo estaba en la primaria, ¿verdad? Y nos llevaron a todos a ver. Y ahí conocí al presidente Julio César Turbay y a la primera dama, que fueron a honorarlo. Y desde ahí comencé a tener referencia de ella como una mujer solidaria, porque fue muy amable con los niños que estábamos allí. Y de ahí eso. Y en la participación que he tenido de la caminata, siempre he entendido que todos tenemos que ayudar a los otros. Es como una concreción del pensamiento religioso cristiano que yo tengo, pero a la vez que se le debiera ser humano, debiera ser expresión de todos los humanos. Es que todas las religiones. Sí, ¿no? claro, obvio, en eso estamos de acuerdo. Muy bien, son las 8 de la mañana. Una mujer excepcional. Néstor, un minuto. Quienes tuvimos la oportunidad de conocerla, yo tuve la oportunidad de conocerla, pues por vínculos familiares de mi familia, pues con la familia del expresidente Turbay y de doña Nidia, una mujer estupenda, generosa, querida, trabajadora, realmente una mujer maravillosa, doña Nidia. Y pues es lamentable que en este momento pues doña Nidia haya fallecido, porque pues es un golpe muy duro para la familia Turbay, que además pues está pasando por la situación de Miguel, ¿no? En el momento más difícil, sí. Néstor, de su yo historia. cuando yo tuve la oportunidad de trabajar con ella organizando caminatas, porque yo trabajé en la alcaldía de Bogotá, pero hay un recuerdo muy vivo que tengo cuando las FARC secuestraron y asesinaron a mi tía Consuelo Araujo. Doña Nidia me llamó y me dijo: vente a almorzar conmigo porque vamos a orar. Yo fui a almorzar con ella, yo estaba sumamente afectada y recuerdo que para ella la solidaridad no era un discurso, no era un titular, era el contacto con la persona que ella consideraba que podía consolar, que podía enseñar. Y por supuesto, en el almuerzo compartió el dolor de haber vivido una situación similar con su hija. Entonces, eso es generosidad, eso es solidaridad. Es que yo creo, María Consuelo, que a doña Nidia se le notaba
que lo de solidaridad no era un eslogan de... No era un relato, no era un relato, era su vida, eran sus valores. Así que me parece que también, por otro lado, demuestra cómo cambian los tiempos. Claro, ¿qué me iba a decir, Héctor? Pero no, le iba a decir, Néstor, que pues para no repetir todo lo que pues con todo rigor y con toda justicia se ha dicho alrededor de doña Nidia sobre el valor de la solidaridad, etcétera, yo la destacaría como un ejemplo de eso que llaman hoy empoderamiento femenino, porque es que es una mujer que fue primera dama, tuvo el valor de separarse del expresidente Turbay, de volver a tener una relación sentimental con el doctor Gustavo Balcázar y además construir su propia vida y crecer en esto que estamos hablando y recordando en estos días todos los colombianos. Ella sola, por sí misma, dejó de ser, digamos, la esposa para ser una mujer pues con un éxito maravilloso en todo lo que se propuso en la vida, y sin aspavientos y seguramente sin estar reivindicando expresamente los temas de equidad y de igualdad, sino ejerciendo sus derechos, y eso me parece que vale la pena verlo, porque además tiene una historia también larga, ¿no? Ella se casó muy joven, prácticamente niña, según entiendo, con el expresidente Turbay, que era un pariente cercano, no sé bien cuál era el parentesco, por eso al final la Santa Sede les anuló el matrimonio, pero es un tema, efectivamente usted tiene razón, Héctor, personal, que demuestra por otro lado el valor de ella en esos años 70, en donde estábamos lejos todavía del discurso del feminismo y del empoderamiento. 8 de la mañana, 4 minutos en Blue Radio.